Amados hermanos, que Dios le bendiga y que Dios le guarde de una manera especial y maravillosa. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Nancova, y este grande ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más compartiendo más un mensaje de la palabra de Dios que va a edificar tu vida de una manera especial. Si es tu primera vez en el canal, comparte, dale like y suscríbete para que otras personas sean también bendecidos. Así YouTube estará reenviando estas predicaciones a muchos hogares, no importa a dónde estén las personas, en los hospitales, en las cárceles, en cualquier parte del mundo, Dios va a llegar hasta allá y va a recibir una bendición de parte de todos los embajadores, porque cuando reenviamos estas predicaciones, eso es lo que estamos haciendo, predicando el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Tenemos un tema muy especial. El tema es: Dios no te condena. Sí, amado, Dios no te condena. Digo esto porque la mayoría de las personas que no fueron llamados a predicar el evangelio están mandando para el infierno a mucha gente. Están condenando, están juzgando un trabajo que no le compete a nosotros como cristianos. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos sido salvos a través de la gracia de Dios manifestada para la salvación a todos los hombres, tenemos un llamado a predicar el evangelio. Y el evangelio son buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Amén. Si tú crees, envíanos tu comentario. Queremos orar por ti. Queremos saber de dónde nos está viendo. Yo quiero saludar a las personas de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, de México, de donde quiera que nos estén mandando mensajes. Que Dios le bendiga y le proteja a cada día, en cada minuto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amado. Ahí está. Nuestra lectura está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque Dios amó el mundo de tal manera que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cómo dice el 17: porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Quiero que entendamos una cosa que es muy importante. El evangelio que hoy estoy predicando para muchas naciones, para muchas personas, es un evangelio de salvación. Y muchas veces que me toca hablar la palabra de Dios, hay muchas personas que reaccionan negativamente, personas que no reciben la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar nuestra alma. Y una de las formas de cual nosotros podemos recibir el evangelio, la buena noticia de salvación, es siendo una persona humilde, es siendo una persona mansa. ¿Por qué? Porque yo aquí no vengo a hablar de historia, yo aquí no vengo a hablar de fábula, vengo a hablarte de la palabra de Dios. Y nosotros, los seres humanos, somos un tipo de persona que somos el ser creado con más propósito de Dios en el planeta Tierra. O sea, que el hombre fue creado para adorar a Dios. Y la mayoría de las personas están lejos de la misericordia de Dios. Están lejos de las manos de Dios. Se le escapa de las manos. El hombre no quiere nada con Dios. Y lo que hemos visto en el video es de personas que están condenando, mandando para el infierno, juzgando a la persona. Y eso no es evangelio. El evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo es esto. Había un hombre llamado Nicodemo, y este hombre llegó a Jesucristo de noche. Llegó a Jesucristo de noche diciendo: sabemos que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Entonces quiero que estén pendientes de una cosa. Los fariseos eran un tipo de personas que eran totalmente legalistas. Eran personas que aparentemente ellos cumplían la ley de Moisés. Ellos eran unas personas súper especiales, súper santos. Y todo el mundo se iba a ir para el infierno, pero ellos no iban para el infierno. Todo el mundo era un maldito, pero ellos eran unos bendecidos. Y Cristo vino a darle valor primero a los judíos, que eran despreciados. A los judíos que no podían entrar en el reino o a la presencia de Dios. Y vino a darle valor a esta persona. Y a nosotros también, que estábamos lejos, Cristo vino a acercarse. Pero este hombre llamado Nicodemo llega a Jesús de noche y le declara una verdad. Ahora, la verdad es, él dice que todos nosotros sabemos, o sea, las personas que eran fariseos, sabían que Cristo había venido de parte de Dios. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Ahora, ¿por qué estas personas no recibieron a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? Atente a la cámara. Porque Cristo no apoyaba el evangelio que ellos predicaban. Cristo no apoyaba la doctrina que ellos predicaban. Y hoy yo no acepto la doctrina que muchas personas están predicando, condenando, juzgando, mandando para el infierno a las personas. No se mandó a nadie a predicar de infierno, se mandó a predicar el evangelio. Nicodemo tiene una conversación extensa con Cristo. Y Cristo le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, y él no puede entender
Y humildemente, Nicodemo humildemente dice, Señor, ¿cómo puede hacer esto? Si ya yo estoy viejo, ¿cómo es que yo voy a entrar en el vientre de mi madre que tú me estás diciendo? Que para entrar para ver el reino de Dios, tengo que nacer de nuevo. Y él no podía entender cómo se podía nacer siendo viejo. Estamos hablando de un hombre que es un hombre poderoso en la palabra. Nicodemo era un príncipe entre los judíos. Era una persona que componían a 70 personas preparados para predicar el evangelio. Yo quiero que tú estés muy pendiente de lo que está saliendo por mi boca. Porque cuando Nicodemo predicaba el evangelio, era un maestro dentro de la nación de Israel. Pero cuando Cristo llegó, él tuvo que ponerse sumiso delante de ese Cristo precioso. La pregunta es ¿por qué? Porque la palabra que Cristo predicaba, las personas no podían entender. ¿Por qué? Porque Cristo se refería a la humanidad como personas necesitadas de Dios, como personas carentes de la presencia de Dios. Lo que era rejeitado por los fariseos, Cristo lo abrazaba. Lo que los fariseos decían que eran unos malditos, Cristo los bendecía. Cristo los amaba. Cristo compartía con este tipo de personas. Y yo no entiendo a dónde está la capacidad mental de una persona hoy cuando usa este dedo o este dedo para condenar a las personas, para juzgar a las personas. Por eso el tema es, Dios no te condena. ¿Y quién soy yo para condenarte? Cuando yo te condeno como persona, como hombre, como mujer, entonces yo estoy tomando los atributos que le corresponden solamente a Dios. ¿Está entendiendo? Y él le dice así, sabemos que ha venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Cristo le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que hace falta hoy en día para muchos creyentes. Eso es lo que hace falta hoy en día para muchas personas que se hacen llamar pastores y líderes. Tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si nace de nuevo, entonces toda mentalidad humana que tiene desaparece. Nota, en el versículo 16, él dice, porque Dios amó el mundo de tal manera, o sea, ustedes odian el mundo, ustedes odian a los que no se congregan, ustedes odian a los que no van a la iglesia, ustedes odian a aquellos que no adoran como ustedes adoran, pero Dios lo ama. Sí, amado. Cristo le dijo a Nicodemo, porque Dios amó el mundo. Esta palabra fue dicha en oculto a una persona. ¿Por qué en oculto, hermano Hernán? Porque Nicodemo fue a Cristo de noche para no ser visto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque lo iban a juzgar y lo iban a condenar. ¿Está entendiendo? En el capítulo 5, en el capítulo 7, versículos 52 o 37, Nicodemo, cuando están hablando mal de Jesucristo, él dice, ¿acaso nuestra ley juzga a alguien si primero no le oye? Ya Nicodemo, con esta palabra que Cristo le habló a él, Nicodemo se estaba concentrado de que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Y quién eran ellos para condenar al mundo? ¿Quién eran este tipo de personas para mandar para el infierno a las personas? A condenar, a juzgar. ¿Quién eran ellos? Si Dios en carne viva vino y no vino a condenar el mundo, ¿quién soy yo para condenar? Si Dios no te condena, ¿cómo es que va a entrar en la mente de un creyente de condenar a una persona? ¿Quién le dio esa autoridad para condenar? No fue Dios que le dio esa autoridad. Entonces aquí lo que pasa es lo siguiente, amado. Siempre digo que hay personas que lo hacen sin conocimiento. Sí, porque tienen que ser obedientes a sus pastores. Porque tienen que ser una persona muy obediente, una persona respetuosa a sus líderes. Y como el líder condena, él también condena. Como el líder manda para el infierno a una persona, él también lo manda para el infierno. Sin saber lo que predica, sin saber lo que está hablando, sin saber lo que abre la boca. Estamos llenos de personas. El mundo está lleno de personas que Dios no lo llamó a predicar. Sí, amado. El mundo está lleno de personas neófitas. Una persona neófita, un nuevo creyente que llega viejo, pero más nunca madurece, más nunca llega un creyente maduro. De eso se trata el evangelio. Porque Cristo le dice esa palabra ¿a quién? A Nicodemo. Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Y en el 16 dice, porque Dios amó el mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios amó el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú no has creído en Jesucristo, entonces tú no tienes la vida eterna. Porque Cristo vino a salvar el mundo para que las personas creyesen en él, para que la persona depositara su confianza en él. ¿Para qué? El día que esa persona deje de existir para nosotros los seres humanos, esta persona puede descansar en los brazos del Todopoderoso, de nuestro Dios, nuestro Padre.
Por eso que el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Usted entendió esa palabra? Porque Dios no envió a su Hijo a condenar. ¿Y cómo vemos a estas personas condenando? ¿Cómo vemos a estas personas juzgando y mandando para el infierno a Titi y Mundachi? ¿Cómo vemos a estas personas condenando a otras personas? ¿Dónde está el evangelio? Porque cuando yo estoy mostrando algo en los videos de alguien que predicó algo que no era conforme a la sana doctrina, yo no lo estoy juzgando. Yo estoy abriendo los ojos de parte de Dios para que las personas puedan entender con esa actitud que las personas tienen que entender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Nota, Cristo no vino a condenar el mundo. ¿Y quién eres tú para que condene? Si Dios no te condena, ¿quién soy yo para condenarte? Si Dios envió a Jesucristo a la tierra para salvarnos a nosotros los seres humanos y no para condenarnos, ¿quién te dio autoridad para condenar? Si Dios no condena, ¿cómo es que yo condeno? Ahora, el 18 dice, quien cree en él no es condenado. Entonces, quien condena es Cristo. Negativo, amado. Cristo no condena a nadie. Sí, Cristo no condena a nadie. Juan capítulo 8. Capítulo 8, Juan. La Biblia dice que llevaban una mujer en pleno acto de adulterio a Cristo. Y cuando insistieran en preguntarle, ¿quién pecó? O la encontramos en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés, a la ley de Moisés, dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. En la ley está escrito, ellos están condenando a una mujer, porque la ley está escrito. Y cuando insistieran con Cristo, Cristo le dice a ellos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ahora la Biblia va a decirnos que nadie pudo matar a la mujer. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Todos ellos estaban debajo de una ley. Todos ellos tenían mandamientos, promesas, unos mandamientos y doctrina arriba de ellos que ellos no podían cumplir. Ahora, si ellos no pueden cumplir, ¿cómo es que ellos van a matar a una mujer conseguida en pleno acto de adulterio? Entonces ese tipo de personas no llevaban buenas noticias, llevaban malas noticias. Y Cristo no vino a condenar a las prostitutas. Cristo no vino a condenar a los homosexuales. Cristo no vino a condenar a los drogadictos, los alcohólicos. Cristo no vino a condenar a los moradores de rúa, las personas que tienen vicio, que andan por la calle. Yo no puedo decir que esa persona se lo va a llevar el diablo. Yo no puedo. Yo no tengo esa autoridad dada por Dios para hacer eso. Más bien yo tengo que orar por ese tipo de personas. ¿Está entendiendo? Porque Cristo, siendo el Hijo de Dios, que entregó su vida, no condena, y yo voy a condenar. Dios el Todopoderoso, que dice, mía la tierra, su plenitud, y todo lo que en él habita, o en ella habita. Si Dios no condena, ¿quién soy yo para condenar? ¿Está entendiendo? Entonces, ¿quién se condena? Es aquel. Dice así el 19. El 18. Quien él cree no es condenado. Entonces, si Cristo se manifestó para salvación a todos los hombres, y yo creo, entonces yo creo que yo no soy condenado. Otra persona cree, entonces yo sé que no son condenados. Entonces, quien es que condena no es Cristo, es el mismo ser humano que se condena. Es el mismo ser humano que dice, para mí no hay oportunidad, yo voy a seguir mi vida del jeito que está, porque a mí nadie me va a arreglar la vida, porque yo mismo voy a arreglar mi vida. Amado, la Biblia dice que aquel que cree en Cristo no es condenado. Yo no me puedo parar en este lugar a maldecirte, a decirte que te va a llevar el diablo, a decirte que te va a perder en el infierno. Quien decide eso eres tú, porque Dios no quiere la destrucción de nadie. Dios quiere que las personas que están robando dentro de las iglesias, Dios quiere que las personas que están haciendo cosas que a Dios no le agrada dentro de las iglesias se arrepientan. Todo lo que yo he predicado, toda la jornada de predicaciones, no es para condenar a este tipo de personas, son para que estas personas se arrepientan y reciban la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar su alma. El 19 de Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el 19, que es mi predicación, es mi tema, dice así: y esta es la condenación. La palabra, Cristo hablando con Nicodemo, y esta es la condenación. Y Nicodemo está escuchando. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Nota, Nicodemo no es ningún mundano. Nicodemo no es ningún drogadicto. Nicodemo no es ninguna prostituta. Nicodemo no es un morador de rúa. Estamos hablando de un religioso legalista. ¿Tú estás entendiendo? Y hoy en día hay muchas personas que no conocen a Dios,
Pero también hay personas hoy en día dentro de la iglesia que tampoco conocen a ese Dios precioso y maravilloso. Y eso lo que da es tristeza. Eso lo que da es ganas de llorar hoy en día viendo personas neófitas. No sé quién lo levantó. Yo sé que Dios puede usar a cualquier persona, a cualquier hora y en cualquier lugar. Sí, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero hay personas que no lo mandaron a predicar. Son personas que no son aptos para predicar a nadie. Porque lo que traen es destrucción, lo que traen es desgracia por lo que sale de su boca. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La Biblia dice, esta es la condenación. Cristo hablando con Nicodemo, cristiano, legalista, religioso. Cristo está hablando con esta... Religioso no es malo, legalista sí. Porque religioso quiere decir religar. Alguien cree en Dios, sí. Mas cuando cree en Cristo, sus ojos son abiertos y la persona es religado. Si estaba ligado con Dios, ahora es una persona que viene a ser religado. De ahí es donde viene la palabra religión. Anota eso. Vamos a crecer en el conocimiento. La Biblia dice así, esta es. La palabra es dicha ya 2000 años atrás. Hoy sigue vigente. Esta es, tiempo presente, la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Me llama la atención que Cristo, cuando está hablando con los fariseos y los escribas, en una oportunidad, le dijo así, las prostitutas van delante de ustedes para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Juan estaba predicando y ellas fueron y atendieron el llamado de Juan. Juan predicaba la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas personas que hoy estamos predicando. Eso es lo que tenemos que hacer muchas personas que nos estamos congregando, que estamos llevando el evangelio. Si no nos arrepentimos, entonces hay algo que se está guardando para cada uno de los que están haciendo las cosas que Dios no le mandó a hacer y lo están haciendo. Cristo le dice a Nicodemo, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Sabe? Lo más que hablan las personas es pura maldiciones. Pura desgracia sale de la boca de muchas personas. Yo no estoy hablando de alguien específico. Lo pongo de frente el video para que las personas se den cuenta cómo están predicando hoy el evangelio. Eso no es evangelio. El evangelio no es de condenación. Por eso que Pablo, cuando llegaba predicando el evangelio, presentaba a Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo a la derecha del Todopoderoso, de la majestad, que está sentado en el cielo con los brazos abiertos, diciéndole, Tetel está ahí, todo está pago. Cristo está dispuesto a salvarte. Cristo está dispuesto a perdonarte. Cristo está dispuesto a arrancar todo lo que te está apartando de Él. Cristo está dispuesto a levantarte del lugar donde caíste. Porque hay personas que hoy en día están predicando las palabras más, están separados de Dios. No conocen a Dios. Tienen mucho tiempo que cayeron y están caídos hoy en día. Están predicando la palabra caído. Como un querubín caído. Así andan muchas personas hoy en día. Defendiendo doctrina de hombres, defendiendo dogmas de los hombres, mas cuando le hablan del evangelio dice no, es una falsa doctrina que está predicando el varón. Varón, hay que arrepentirse. Juan el Bautista vino predicándole al pueblo de Israel, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nota, Juan bautiza a Cristo y Cristo también dice arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si Dios no te condena, si Dios no condena a la humanidad, no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Las personas mismas se están condenando. Las personas mismas están dejando de aceptar la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si tú aceitas ese Cristo precioso hoy, envíanos tu comentario. Queremos orar por ti. Sí, amado, Dios está con los brazos abiertos. Quizás cometiste algo que cuando tú escuchas predicaciones dices, yo no tengo oportunidad de Dios para entrar en el reino de los cielos. Dios me puso aquí para decirte que tú sí puedes entrar en el reino de los cielos. Si tú te arrepientes hoy, cuando hablo de arrepentirse, hablo de que tú reconozcas delante de Dios, no delante de mí, que tú quieres ser una nueva criatura. Porque Nicodemo se estaba arrepintiendo delante de Cristo. Él dijo, sabemos que tú has venido de parte de Dios como Salvador, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Tú tienes todo el poder de parte de Dios, mas no viniste a condenar a nadie. Y veo cómo predica y cómo sana a los enfermos y cómo hace maravilla de parte de Dios. Sí, amado, cuando Lucas escribe del hijo pródigo, Cristo habla esa parábola, esa metáfora del hijo pródigo. ¿Usted sabe por qué la habla? Porque cuando Cristo estaba predicando el evangelio, había muchas personas alrededor de Cristo, pecadoras, que no eran justos delante de los fariseos y los escribas. Y sabe, ellos empezaron a murmurar entre ellos. Escúchame esto. Ellos empezaron a murmurar dentro de ellos diciendo, este hombre come con pecadores. Porque este hombre recibe a esta gente. Ellos no podían entender cómo Cristo recibía a los drogadictos, a los prostitutas, a los homosexuales, a todas las personas que son rechazadas por la humanidad. Dios no me trajo para este canal. Dios no abrió este canal, no permitió que yo abriera este canal para condenar el mundo. Al contrario, es para que decirle a la persona que Cristo está con los brazos abiertos porque te ama.
Independientemente de la situación que estés viviendo, de lo que tú hayas escogido para vivir hoy en día, Cristo te ama. Yo no puedo venir aquí a mandarte para el infierno. Yo no puedo venir aquí a condenarte, a pegar el dedo sobre tu nariz, a decirte que tú no vas para el cielo, que soy yo que me voy. Y si al contrario, ¿te gusta? Cuando Cristo habla del hijo pródigo, lo está hablando ¿por qué? Porque los fariseos están diciendo, Cristo come con los pecadores. Cristo come con las personas que son rechazadas por nosotros. Y Cristo sabe lo que ellos están hablando, porque Dios mira como el hombre no mira. El hombre mira solo la apariencia, ve el paltó, ve la corbata, ve los lentes, ve que el hombre es un hombre bendecido, pero cuando Dios te ve, Dios mira lo que está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti es más valioso que todo lo que tú tienes hoy en día. Y sabe lo que está dentro de ti. No estoy hablando de tu corazón biológico, estoy hablando de tu alma, porque para eso Cristo vino. Cristo vino para salvarte, porque tú estabas separado de Dios. Y Cristo no vino para que nosotros en la Semana Santa digamos, hoy es Semana Santa, día feriado. No, amado. Cristo vino para salvar a la humanidad. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees? Quiero saber de ti. Queremos saber de ustedes, queremos orar de ustedes, queremos hablar, queremos interactuar. Vamos, envía tu mensaje. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No te olvides que Shalom es paz, ¿sabes? Chao, comparte esta predicación con otra persona. Conviértete en un embajador del reino. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao.